Hijo del legendario Julio César Chávez, Jr. parecía destinado a brillar en el ring, pero terminó perseguido por la sombra de su padre, arrastrado por adicciones, escándalos y problemas con la ley. Ahora, tras un dramático arresto en Los Ángeles y con una inminente deportación que podría cambiar su vida para siempre, el campeón caído rompe el silencio. Y las sorpresas no terminan ahí. Detrás de su historia caótica se esconde una trama aún más enredada. Su esposa, Frida Muñoz, estuvo casada anteriormente con Edgar Guzmán López, el hijo del temido narcotraficante El Chapo Guzmán. ¿Qué verdad ha decidido revelar Junior al fin? ¿Qué secretos podrían explicar su caída? ¿Y qué le espera a un boxeador que nació para ser rey, pero terminó convertido en una advertencia viviente? Quédate con nosotros, porque lo que Julio César Chávez Jr. tiene que decir te hará cuestionar todo lo que creías saber. En un giro impactante de los acontecimientos, han surgido nuevas imágenes que muestran al boxeador Julio César Chávez Jr. siendo arrestado y esposado por agentes de inmigración de EU, apenas unos días después de su derrota ante Jake Paul, el hijo de 39 años de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez. Fue detenido el 2 de julio mientras circulaba en un scooter por Studio City, uno de los barrios exclusivos de Los Ángeles. Visiblemente confundido, Chávez Jr. fue subido a la parte trasera de un vehículo oficial por agentes de ICE, quienes iniciaron el proceso para su deportación express de Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, Chávez Jr. fue señalado por presuntos vínculos con el poderoso Cártel de Sinaloa, una organización con la que se sabía que su padre había tenido relación durante la cúspide de su carrera boxística. En el video, grabado por Matthew Seedorf de Fox LA, se escucha a un agente preguntarle en español: ¿traes algo en los zapatos? A lo que el boxeador respondió: no, antes de preguntar si ya habían informado a su abogado sobre alguna orden de arresto. Las autoridades de seguridad nacional indicaron que Chávez Jr. enfrenta un proceso de expulsión ligado a una orden de arresto emitida en México en 2023. Según confirmaron las autoridades mexicanas, esa orden se relaciona con acusaciones de participación en delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. La subsecretaria Tricia McLaughlin describió a Chávez Jr. como un afiliado del Cártel de Sinaloa y añadió: este individuo, con una orden de arresto activa por tráfico de armas, municiones y explosivos, fue arrestado por ICE. También criticó a la administración Biden, afirmando que no había dado prioridad a su expulsión. Es sorprendente que la administración anterior identificara a este extranjero criminal como una amenaza para la seguridad pública, pero optara por no removerlo, permitiéndole salir y volver a entrar al país, dijo McLaughlin. Bajo el presidente Trump, nadie está por encima de la ley, incluidos los atletas mundialmente famosos. Nuestro mensaje para cualquier afiliado a los cárteles en EU es claro: los encontraremos y enfrentarán las consecuencias. Los días de la violencia de cárteles sin control se acabaron. Los registros indican que Chávez Jr. había ingresado legalmente a Estados Unidos con una visa de turista B2 en agosto de 2023, válida hasta febrero de 2024. El DHS afirma que, tras perder con Jake Paul el 28 de junio, Chávez Jr. decidió quedarse en el país sin estatus legal. Pero ¿cuándo empezó a salir todo mal? ¿Cómo terminó el otrora prometedor Julio César Chávez Jr. sufriendo una caída tan dramática y cruel? Julio César Chávez Jr., hijo del gran ídolo del ring mexicano, Julio César Chávez padre, parecía tener su destino escrito con letras de oro desde el principio. Nacido el 16 de febrero de 1986 en Culiacán, Sinaloa, muchos pensaron que había crecido con las mismas carencias que su padre, pero la verdad es que a Junior nunca le faltó nada.
Desde niño estuvo rodeado de cámaras, apareciendo junto a su famoso padre en entrenamientos, en fotos de revistas e incluso en memes antes de que existieran como tal. Mientras otros niños soñaban con ser superhéroes, él ya soñaba con ser campeón del mundo, aunque todavía no sabía si realmente tenía lo necesario para lograrlo. Algunos dicen que más que hambre de gloria, lo que pesaba sobre él era la presión familiar y mediática. Crecer bajo la imponente sombra del boxeador más grande de México no fue sencillo. Cada paso que daba era comparado, juzgado y cuestionado, y le gustara o no, las expectativas empezaron a aplastarlo. Su madre, Amalia Carrasco, siempre estuvo presente en sus entrenamientos. Se cuenta que ella era quien intentaba mantener un poco de orden en el caos de un hogar donde había un ídolo deportivo como esposo y un hijo que empezaba a captar la atención de los medios, incluso antes de ponerse los guantes de manera profesional. Ella era la mano firme mientras Chávez padre estaba ocupado con sus entrenamientos, entrevistas o conviviendo con celebridades. Julio Jr. debutó como profesional en 2003, con apenas 17 años, prácticamente sin experiencia amateur formal. Solo había tenido un par de peleas de exhibición, incluida una contra otro junior famoso, Jorge Maromerito Páez Jr. Desde la primera pelea, los promotores lo inflaron como si ya fuera el próximo gran campeón, pero en realidad, su técnica todavía estaba muy verde. Aún así, con un apellido legendario y toda la mercadotecnia a su alrededor, empezó a llenar carteles de pelea. No importaba si sus rivales eran débiles. La gente quería ver al hijo de Chávez en el ring. Había expectativa, había morbo, y también muchas dudas. Pero nadie podía imaginar que este Junior estaba a punto de escribir una historia que haría suspirar, enojar y al final decepcionar a más de uno. Y eso apenas comenzaba. Después de debutar como profesional en 2003, Julio César Chávez Jr. empezó a tomar ritmo como un tren sin frenos, aunque arrastrando vagones medio vacíos. Sí, seguía ganando peleas, pero muchos observadores señalaban que sus rivales parecían más sparrings de gimnasio de barrio que auténticos contendientes de nivel mundial. Los comentaristas se hacían la misma pregunta que todos pensaban. ¿Cuándo lo van a poner contra un rival de verdad? Para 2004, ya había acumulado 11 peleas. Sí, 11, en apenas un año. Aunque las ganó todas, esas victorias fueron más por aguante que por técnica. Eso sí, había que reconocerle su dureza, su buena quijada y que no se echaba para atrás fácilmente. Pero le faltaba algo. El colmillo, el oficio, ese hambre feroz que su padre prácticamente tenía tatuada en los puños. Con el paso de los meses, la prensa empezó a incomodarse. Algunos periodistas deportivos opinaban que lo estaban cuidando demasiado, casi criándolo en una incubadora de peleas fáciles. ¿Cuándo lo van a soltar contra un verdadero rival?, escribían en sus columnas. Aún así, Junior seguía sumando puntos, victorias y atención mediática. Naturalmente, cualquiera que se sube al ring sueña con ser el mejor. En cada pelea, el guión parecía repetirse: un rival débil, una victoria por decisión, y nuevos rumores de que seguramente la próxima vez enfrentaría un verdadero reto. Pero no. Top Rank, la poderosa promotora que manejaba su carrera, tenía su propio plan. Estaban puliendo cuidadosamente el apellido Chávez mientras llenaban arenas con fanáticos ansiosos de ver al hijo de la leyenda. Julio Jr. vendía boletos, aunque todavía no había convencido a los críticos. Y mientras los periodistas deportivos le lanzaban dardos, su padre siempre salía a defenderlo. Mi hijo Julito sigue aprendiendo. No saben lo difícil que es esto, decía el gran Julio con voz firme, dispuesto a protegerlo de las críticas mediáticas. Sin embargo, a puerta cerrada, algunos aseguraban que incluso Chávez padre ya empezaba a dudar del camino que estaba tomando su hijo. La falta de disciplina de Junior era un secreto a voces.
Le encantaban los lujos, los excesos y los largos descansos entre peleas. Algunos incluso decían que entrenaba más para la selfie que para el campeonato, pero de alguna forma seguía sumando victorias. Para 2010, ya acumulaba más de 40 peleas sin una sola derrota. Y aunque muchos aún lo consideraban un boxeador inflado, el récord ahí estaba. Había sin duda mérito en soportar tantas peleas, aunque la mayoría fueran contra rivales mediocres. Pero la verdad ya no podía esconderse. Si quería respeto real, tendría que enfrentarse a un verdadero contendiente. Y en ese punto, finalmente empezaron a abrirse las puertas, trayendo consigo no solo grandes oportunidades, sino también problemas aún mayores. Contra todo pronóstico, y en medio de tanta controversia, Julio César Chávez Jr. por fin tuvo la oportunidad de callar bocas, y lo hizo a lo grande. El 4 de junio de 2011 en Los Ángeles se midió con Sebastian Zbik, un alemán invicto conocido por su boxeo frío, técnico y de buena escuela europea. Prácticamente nadie creía que Junior pudiera ganar, pero esa noche se plantó firme. Fue una pelea cerrada, pero el mexicano sorprendió con su resistencia, su ritmo y la efectividad de sus combinaciones. Muchos esperaban que se desinflara después del quinto round, pero eso nunca pasó. Al contrario, boxeó con determinación, se mantuvo sólido y hasta terminó la pelea viéndose mejor que cuando empezó. Al sonar la campana final, los jueces le otorgaron la victoria por decisión mayoritaria, convirtiendo a Julio César Chávez Jr. en el nuevo campeón mundial de peso mediano del CMB. Con eso, aseguró su lugar en la historia del boxeo mexicano como el primer hijo de un campeón que también se coronó campeón mundial. En un momento lleno de emoción, padre e hijo levantaron juntos el cinturón entre lágrimas y aplausos. El público casi no lo podía creer. Y los analistas deportivos que nunca habían confiado en él, tuvieron que tragarse sus palabras, al menos por un tiempo. Después de ese gran triunfo, Junior vivió el mejor período de su carrera boxística. Defendió su título ante retadores de buen nivel. Primero, Peter Manfredo Jr., a quien noqueó sin mayores problemas, y luego Marco Antonio Veneno Rubio, en una batalla dura que sacó lo mejor de él. Aunque la pelea contra Rubio generó controversia tras un control antidopaje que levantó sospechas, con rumores de irregularidades en el manejo de la muestra, la victoria se mantuvo. Pero el rival que realmente lo puso a prueba fue Andy Lee, un irlandés alto, fuerte y con excelente técnica. En junio de 2012, Junior lo venció con autoridad. No lo noqueó, pero lo fue desarmando asalto tras asalto, y cuando terminó la pelea, muchos se atrevieron a decir que por fin estaba madurando. Este ya no es solo el hijo del campeón, este es un campeón por mérito propio, se leía en los periódicos. Los patrocinadores empezaron a buscarlo, las entrevistas llovían, e incluso se decía que Hollywood lo estaba considerando para actuar, algo que, para bien o para mal, nunca se concretó. En ese punto, Chávez Jr. estaba en la cima, y la gente empezó a soñar con peleas de ensueño ante nombres gigantes como Sergio Maravilla Martínez o Canelo Álvarez. Parecía que todo marchaba perfecto, pero en el mundo del espectáculo y el boxeo, cuando todo parece demasiado perfecto, el desastre suele estar a la vuelta de la esquina. Y sí, lo que explotó fue su carrera. Todo el mundo conocía el espectáculo que Julio Jr. podía dar, y no siempre por las mejores razones. Esta vez no fue una derrota lo que lo marcó, sino lo que vino después. Su gloria fue de corta duración. Justo cuando parecía que finalmente estaba madurando como un verdadero campeón, la realidad le dio un golpe duro, y ni siquiera hizo falta ponerse los guantes. El 15 de septiembre de 2012, cargando con la enorme presión de ser la máxima figura del boxeo mexicano, Julio César Chávez Jr. subió al ring para enfrentarse a Sergio Maravilla Martínez en Las Vegas. El argentino llegó decidido a dominar, confiado, bailando en el ring y con hambre de humillar a su rival.
Martínez le dio a Junior una verdadera lección de boxeo durante 11 asaltos. Lo movió a placer. Conectó golpes cuando quiso y lo hizo ver lento, pesado y fuera de forma. Algo que, según los rumores, era exactamente lo que había pasado en sus entrenamientos. Pero llegó el round 12 y todo cambió. Sin nada que perder, Chávez Jr. soltó su corazón, su orgullo y su desesperación, sacudiendo a Maravilla tan fuerte que parecía que se le había caído la conexión de Wi-Fi. Estuvo a solo un paso de noquearlo, y si ese golpe hubiera entrado, hoy tal vez estaríamos contando otra historia. Pero número. Martínez sobrevivió a la tormenta y ganó por decisión unánime. Hasta ese momento, seguía siendo solo boxeo, pero el escándalo vendría después, porque tras la pelea, Chávez Jr. dio positivo en un control por consumo de hierbas, de esas que te calman la mente, si sabes a lo que me refiero. El castigo fue severo, 9 meses de suspensión y una multa de más de $900,000. Por si las cosas no pudieran ir peor, el propio Julio César Chávez padre explotó públicamente tras el escándalo. En entrevistas se le veía decepcionado, frustrado, incluso profundamente dolido. Ya no sé cómo ayudarlo, admitió el gran campeón. Los que rodeaban a Junior notaron que su compromiso había tocado fondo. Mostraba niveles muy por debajo de lo que se espera de un verdadero campeón. Los rumores corrían sobre su falta de disciplina, los entrenamientos que saltaba y las compañías poco recomendables que lo rodeaban. Fuentes cercanas al campamento revelaron que, durante la preparación para la pelea con Maravilla, Junior entrenaba solo cuando quería y comía lo que le apetecía. Incluso se decía que se desvelaba, que faltaba a los pesajes y que su nutriólogo terminó renunciando del equipo por desesperación. Julio nunca desmintió nada. Después de cumplir la suspensión, su imagen quedó muy dañada. Aunque intentó volver, ya no era el mismo. Físicamente se le notaba distinto en cada pelea. Su motivación parecía desvanecerse y la prensa lo tenía en la mira con titulares que pasaron de estrella en ascenso a hijo problema. Y lo peor, el público empezó a darle la espalda. Incluso su padre, que siempre había sido su escudo, ya no podía protegerlo. El propio Junior se veía derrotado, repitiendo en entrevistas que nunca quiso hacerle daño a nadie, que solo había sido un error. Se le notaba en cada gesto, en cada silencio incómodo frente a las cámaras, la mirada de un hombre que había tocado la cima y ahora iniciaba una caída libre, con los puños abajo, cargando el juicio del público. Aún así, le quedaba algo de brillo mediático, y los promotores sabían que lo que vende es el morbo. Así que en 2017 sucedió lo impensable. Julio César Chávez Jr. contra el ídolo mexicano del momento, Saúl Canelo Álvarez. Era la fórmula perfecta. 2 nombres enormes, una rivalidad candente, egos del tamaño de un rascacielos y una afición dividida entre los que apoyaban al hijo de la leyenda y los que seguían al nuevo rey. La expectación estaba por las nubes. La arena vibraba de anticipación. La pelea se pactó en un peso intermedio de 164.5 libras. Un número extraño, ni peso medio real ni supermediano puro. Muchos pensaron que Junior estaría cómodo ahí, pero a esas alturas todos sabían. Si no era el peso, era la motivación. Y si no era la motivación, era el drama. El combate se celebró el 6 de mayo de 2017 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, con toda la parafernalia de un megavento boxístico. Pero desde la primera campanada, la decepción se sentó en primera fila. Durante 12 asaltos, Junior apenas lanzó un golpe con intención. Se movía por el ring como si estuviera haciendo sparring con su propia sombra. Canelo lo caminó, lo conectó, lo amagó, lo arrinconó, y Chávez Jr. simplemente se quedó viendo pasar los golpes como si fueran insectos inofensivos. Ninguna combinación seria, ningún gancho que hiciera temblar, nada, vacío, apagado. Para el cuarto asalto, la gente ya lo estaba abucheando.
Las redes sociales se inundaron de memes y burlas, incluyendo la ya famosa frase, conectó menos golpes que un papá moderno. Y por supuesto, no faltaron quienes aseguraron que la pelea estaba arreglada, aunque ese chisme de cantina nunca se comprobó. Cuando sonó la campana final, Canelo ganó por decisión unánime. Más que una victoria, lo que ocurrió en ese ring se sintió como una simple formalidad. Nadie dudó del resultado. Lo que muchos sí pusieron en duda fue si Junior realmente había entrenado en serio para esa pelea, o si solo estaba ahí por el cheque. Porque sí, la bolsa era millonaria, y aunque perdió el respeto del público, se llevó lo suficiente para comprarse varios silencios incómodos. Después de esa noche, su credibilidad se derrumbó como una torre con cimientos podridos. La misión estaba cumplida. Se presentó, aguantó los asaltos, recibió los golpes y nada más. Los promotores dejaron de verlo como un rival serio. Los fanáticos ya no pedían sus peleas, y hasta su propio padre, que siempre había salido a defenderlo, solo pudo decir que no hizo lo que tenía que hacer. Junior perdió mucho más que una pelea esa noche. Perdió la fe de quienes todavía creían en él. Mientras tanto, Canelo se consolidaba como el nuevo ídolo dorado del boxeo mexicano, y Chávez Jr. se hundía cada vez más en el ring del olvido. Tras la pelea con Canelo, Julio César Chávez Jr. dejó de ser visto como boxeador y empezó a parecerse más a un personaje de reality show caótico, porque lo que vino después fue una mezcla rara de regresos a medias, entrenamientos intermitentes y una serie de escándalos que lo alejaron aún más del deporte. Hasta el peso se volvió un calvario. Junior tenía una guerra constante con la báscula, que si no daba el límite, que si pedía pelear en categorías raras, que si se bajaba del ring antes de tiempo. Una vez incluso contrató músicos para que lo despertaran a las 3 de la mañana y así poder bailar y sudar los últimos kilos. Funcionó, pero de todos modos le aplicaron una multa por romper el reglamento. Es decir, sudó el peso y también el dinero. Después llegó su pelea contra Andrzej Fonfara en 2015, donde se le vio lento, sin ritmo y perdido. Terminó perdiendo por nocaut técnico. A partir de ahí, su carrera se volvió una montaña rusa sin cinturón de seguridad. Una victoria por aquí, una cancelación por allá, y rumores constantes de que ni sus entrenadores lo soportaban ya. Según algunos expertos del boxeo, duraba menos que un refrigerador viejo en Culiacán. Y la decepción alcanzó hasta a su padre. Julio Sr. ya no escondía su frustración. En entrevistas decía cosas como, yo no puedo entrenar por él ni hacer que me escuche. Muchos sintieron eso como un gancho de derecha cargado de desesperación. Porque el gran campeón tuvo que ver cómo su hijo se alejaba de la disciplina y se rodeaba de ambientes que no le hacían ningún bien. Aparte de los problemas con el peso y la actitud, los rumores se hacían cada vez más fuertes. Junior estaba más interesado en las fiestas que en el gimnasio. Algunos decían que entrenaba a medias, mientras los periodistas de chismes hablaban de ciertas influencias que no eran precisamente vitaminas. Era un desastre y uno difícil de limpiar. A veces, el propio padre tuvo que cargar con el dolor de ver a su hijo hospitalizado, algo que confesó le resultaba insoportable. Uno de los episodios más extraños ocurrió en 2019, cuando Junior abandonó una pelea contra Daniel Jacobs. Primero se negó a realizarse los controles antidopaje previos, y después, a mitad del combate, tiró la toalla en el quinto asalto. El público se le vino encima con abucheos, botellas, insultos y hasta palomitas volaron. La Comisión de Nevada le quitó la licencia. Esto se acabó, pensaron muchos. Junior ya no podía más, ni siquiera podía respirar. Pero como siempre, no estaba listo para rendirse del todo. En 2021 regresó para enfrentar a Anderson Silva, el peleador de artes marciales mixtas convertido en boxeador. ¿El resultado? Otra derrota, esta vez por decisión, y las mismas críticas de siempre. Seguía siendo solo
el hijo del campeón. Ya no era un boxeador prometedor. Se había convertido en un meme viviente, un ejemplo de cómo no llevar una carrera deportiva. Y tristemente, lo que vendría después sería todavía más extraño. Mientras la carrera boxística de Julio César Chávez Jr. se desinflaba como un globo de feria abandonado al sol, él seguía siendo noticia. Pero ya no por sus golpes, sino por el enredo de su vida personal. Si el ring era complicado, lo que pasaba fuera de él parecía sacado de una telenovela sin final claro. En 2014 se casó con Frida Muñoz, una influencer sinaloense, y juntos tuvieron 2 hijos, Julio César IV y Julia. Al principio parecían la familia perfecta, compartiendo fotos tiernas en redes sociales, disfrutando paseos en yate y proclamando su amor a los 4 vientos. Pero con el tiempo, las cosas se fueron enturbiando más que el agua de una alberca abandonada. Empezaron a correr rumores de separaciones intermitentes, silencios largos en redes y mensajes velados de conflicto. Algunos portales de chismes incluso aseguraban que sus peleas habían llegado a los golpes. Se decía que Frida ya no aguantaba el estilo de vida caótico de Julio y que incluso había iniciado un divorcio en secreto tras un incidente escandaloso. Después llegó uno de los capítulos más delicados y al mismo tiempo más comentados, el caso de las llamadas armas fantasma. En enero de 2024, Chávez Jr. fue detenido en una casa de Beverly Hills después de que las autoridades encontraran armas de alto calibre prohibidas en su propiedad, supuestamente sin registro oficial. Las redes sociales explotaron, los noticieros se volvieron locos y hasta los fanáticos del boxeo debatieron el tema como si estuvieran discutiendo con Faitelson. Junior insistió en que todo era un malentendido, que ni siquiera sabía lo que había en su casa, y culpó a una empresa de seguridad por la mala gestión. Aún así, tuvo que pagar una fianza considerable y fue enviado a un centro de rehabilitación, según confirmaron personas cercanas a su entorno. El escándalo solo creció porque, unos meses antes, había aparecido en redes sociales con un aspecto desorientado y hablando de forma incoherente. Y por si fuera poco, las columnas de chismes decidieron volver a poner a Frida en el ojo del huracán, reviviendo rumores de que en el pasado había tenido un romance con alguien ligado al crimen organizado. Nunca hubo pruebas ni confirmaciones oficiales, pero el rumor se convirtió en golosina digital. Y Frida prefirió guardar silencio. La verdad era clara. La familia Chávez estaba en crisis. Junior parecía ahogarse en una corriente que él mismo había creado. El niño que nació entre cinturones de campeón ahora se movía entre abogados, centros de rehabilitación y titulares cada vez más oscuros. Y justo cuando parecía que no podía hundirse más, llegó otra sorpresa desde la esquina. En 2025, la realidad le dio un nuevo gancho, uno que nadie vio venir. Mientras medio mundo daba por hecho que estaba retirado, Junior decidió volver al ring, aunque fuera en la versión de espectáculo del boxeo. En marzo se confirmó que pelearía contra el youtuber boxeador Jake Paul, uno de esos influencers que tal vez no saben lanzar un jab perfecto, pero sí mover millones con un solo tweet. La pelea se pactó para el 28 de junio de 2025 en Anaheim, California. Muchos lo vieron como la oportunidad perfecta para que Junior recuperara un poco de dignidad, pero una vez más, todo salió mal. Subió al ring cargando más presión que motivación. Aunque soltó algunos golpes decentes, la pelea fue más espectáculo que boxeo real. Jake Paul hizo lo justo para llevarse la ventaja. Junior intentó aguantar, pero el ritmo lo rebasó y la decisión quedó en manos del influencer. Otra vez, la misma historia. Grandes expectativas, resultado decepcionante. Pero el verdadero impacto llegó solo unos días después, el 2 de julio. Justo cuando todos pensaban que estaría descansando tras la pelea, Julio César Chávez Jr. fue arrestado por agentes de migración de Estados Unidos en Studio City, California.
Según reportes oficiales, tenía pendiente un proceso migratorio ligado a una orden de arresto, posiblemente relacionada con su historial de problemas legales y amistades cuestionables. Eso encendió otro incendio mediático. Algunos periodistas incluso especularon sobre vínculos con personajes del crimen organizado dignos de una serie de streaming, pero en la vida real. Hasta hoy, sin embargo, no se ha confirmado ningún cargo formal. Lo único que se sabe es que Junior permanecía detenido mientras se decidía si sería deportado a México. El boxeador mexicano había sido arrestado y ahora estaba en medio de otra tormenta legal. Sus abogados insistieron en que todo era un malentendido, asegurando que se estaba aclarando la situación y que Junior seguía en rehabilitación voluntaria. Pero, como siempre en su historia, los hechos iban por un lado mientras los rumores corrían por otro. En medio de todo este caos, su carrera deportiva volvió a quedar congelada. La Comisión de California suspendió su licencia por un año, dejando en el limbo cualquier revancha con Jake Paul. Su padre, con gesto serio, solo pidió respeto y privacidad en sus entrevistas más recientes. Hoy, Julio César Chávez Jr. está lejos de los reflectores positivos y del cariño del público. Su historia se ha convertido en una advertencia de cómo el peso de un nombre legendario puede aplastar más que elevar. Siempre estaré ahí para mis hijos, en las buenas y en las malas, dijo alguna vez. Y aunque su futuro sigue siendo incierto, hay algo claro. Cuando se habla de Julio César Chávez Jr., la fascinación y el morbo siempre vuelve al ring. ¿Qué piensas tú? ¿Todavía tiene una oportunidad de redimirse Julio César Chávez Jr. o ya quemó todos sus puentes? Cuéntanos en los comentarios aquí abajo, y si no quieres perderte más historias como esta, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no se te pase ningún giro en el mundo del deporte y la farándula.